Don Bosco, sus salesianos, aquellos niños trianeros de aquellos primeros pasos que esperaban en el tranvía en la luz del Altozano, pronto fueron los creyentes y los buenos ciudadanos con que soñaba Don Bosco. Senda que continuaron los Bonillas y Zambaranas, Vaquerizos y Lozanos, los Garcías y los Gelos, los Mendozas y Zambaranos, los Lozas y los Castillos, los Alonso, los Dorados, Benavides y Agostótegui, Gila, Barcas y Montaña, los Zapatas y Murillo, los Flores y los Delgados, los Yorcas y los Machucas, Espinosa y Miñarro, Durán, Rodríguez, Manchón, Ocaña, López, Navarro, Liz, Salcedos y Martínez, Uceda, Gómez y Castro, y Cabeza, y Villegas, y Fernández y Casado. Una lista interminable que hace imposible el nombrarlos, pero que a todos los tiene. La auxiliadora grabado en la niña de sus ojos y en la palma de sus manos. Triana puso los niños, Don Bosco sus salesianos, y María Auxiliadora la protección de su manto, el bálsamo de sus ojos y el calor de su regazo. Brevemente, queremos considerar los elementos que configuran físicamente la postal de esta realidad venturosa, aunque sea a la pluma y de forma casi anecdótica. El patio, el campo de fútbol, el teatro, la iglesia, la plaza. El patio. Ver que Triana era otra cosa como barrio y como colegio saltaba a la vista por la gracia del continente y la categoría del contenido. Bastaba a finales de los años 40 con pasar la puerta principal y asomarse al patio que diseñó el arte de don Antonio Gómez Millán en su magistral proyecto. ¿Dónde encontrar ese abanico abierto con su vanillaje de azulejo y la labrada madera de sus puertas, dando a la iglesia, al teatro, al campo de fútbol y a las diversas clases? La abertura al futuro estaba representada por el pasillo junto al teatro que pronto llevaría a los estudios de comercio y que ahora es pórtico para los más extensos de bachillerato. Al examinar los tratados más modernos sobre educación, debemos considerar milagrosamente precoz esta concepción de un colegio. En un espacio tan reducido que podríamos compararlo con el que necesitó para revolucionar el toreo, el mismísimo Pablo de Triana, confluían todos los elementos necesarios para la educación integral de muchos de aquellos chavales hasta ser los buenos cristianos y honrados ciudadanos. El patio que presidía casi siempre la pequeña figura de don Tomás con su caja de rapé y al que tantas vueltas le dábamos después de la cena y antes de las buenas noches, mientras ya el amigo Antonio Jiménez y yo con el telón de fondo de la niña soñada que nos hacía soñar. Queremos proclamar con emoción y reconocimiento alguna evidencia bien elocuente de cuanto llamamos el pueblo. Como así se manifiesta al ver alrededor de este patio, en el altar vidriado de la cerámica, el recuerdo agradecido a los condes de Bustillo y a Manolo el Quemón, que tanto montan para Dios y para el sentimiento salesiano, aquellos que prácticamente financiaron el colegio, como aquel cuya máxima ilusión era la de morir a los pies de la central. El campo de fútbol. El colegio tenía un magnífico campo de fútbol de dimensiones reglamentarias que se fraccionaba a la hora del recreo para multiplicar su uso por los alumnos. El resto del tiempo, el campo era lugar de entrenamiento y competición de tipo federal. En aquel campo nos dejamos más de uno todas las medias suelas del mundo, mientras embarcábamos la pelota en el colindante almacén de aceitunas. De allí salieron excelentes futbolistas, como los hermanos Liz, con los hermanos Valientes, Rafael Palmero, aquel fino jugador que Lenio Herrera llegó bien joven al Sevilla, seguidos posteriormente por los Fali Jaén, Viqueira, Demetrio
y el más afamado de todos, Joaquín Sierra Quino, que alcanzó tal popularidad que su padre, Juan Sierra, uno de los mejores poetas sevillanos de toda la historia, llegó a decir: yo ya no soy Juan Sierra, sino el padre de Quino. Sin salir del campo amateur, otros muchos que jugaban con los ángeles, así Conde, o Arribay, o Pablo Vígora, o el hermano Cabello, Juanito Martín, o Pepe García, o Perico Cerezuela, quien por cierto acabó siendo el peluquero de señora más importante de Sevilla. Bandera del mejor espíritu deportivo fue el Coste, escuela de virtudes humanas y sociales, símbolo de una manera de competir y orgullo del colegio, cuyos logros merecieron de las autoridades y del público en general el reconocimiento más amplio. Pero el campo, además del mens sana in corpore sano, servía para recompensar a los que figuraban en el cuadro de honor, gracias a los pases de favor que Betis y Sevilla daban al colegio por usar sus instalaciones deportivas, que siempre quedaba claro en los salesianos que los que merecían los honores eran los que cumplían con el deber primordial de estudiar, aunque no jugaran muy bien al fútbol. Una anécdota que también. Un día jugaba el Triana Balompié con el Atlético malagueño que entrenaba el místico Ricardo Zamora, donde tenía su hijo Ricardito de portero, que de casta le venía al galo. Entre los numerosos personajes que asistieron a aquel partido estaba Bustos, el gran cancerbero de Sevilla, ídolo de la afición de entonces. Apenas bajó las escaleras y entró en el campo, un chiquillo trianero se le acercó nervioso con un lápiz y un papel gritándole: Bustos, fírmame un anónimo. ¿Qué? Fírmame un anónimo. El teatro, magnífico, servía para todo. Sala de proyección de películas, condenados los besos de la escena final con la mano de la censura, salón de actos con cualquier motivo u ocasión, primero, finales de curso, entregas de premios, ensayos de música con el piano adosado al proscenio, galas benéficas de los padres de familia, aulas improvisadas y, por supuesto, representaciones teatrales de alumnos, antiguos alumnos y padres de familia con la gracia de don José Luis Corredera y de Leonona. Y con el milagro de aquella galería salesiana, capaz de eliminar a todos los personajes femeninos de todas las obras teatrales famosas, como El Verdugo de Sevilla o La Pasión de Cristo. En aquel escenario, en este escenario, nos quitaron a mucho el pelo de la dehesa, nos enseñaron a hablar en público y nos dieron un baño de cultura, aunque nos quedamos con las ganas de ver la versión salesiana de don Juan Tenorio sin una doña Inés para decirla de eso. El templo, tal como hoy lo vemos, fue lo último en construirse. Al principio bastó una capilla pequeña con la imagen de María Auxiliadora, que ahora está en la sacristía. Las clases, pedagógicamente diseñadas, se llenaron enseguida de chavales sedientos de aprender. No con golpes, sino con amor y paciencia. Los harás tuyos y serán tus amigos, y podrás enseñarles a huir del pecado y a obrar la virtud. Las palabras de Jesús en el sueño de los 9 años constituyen la base de la enseñanza salesiana en todas partes y desde el principio. Hace poco, el actual obispo de San Sebastián afirmaba que la pastoral juvenil más eficaz de la Iglesia del siglo XXI estaba constituida por la confianza, la dedicación y el amor a los jóvenes que vivió y enseñó don Bosco. La propuesta, como modelo de gente cuyo testimonio arrastra, de Juan Pablo II, y el hacer pensar a los jóvenes según la experiencia práctica del propio Benedicto XVI en sus encuentros con la juventud. Me llenó de orgullo y de emoción este reconocimiento a lo que tanto supuso en nuestra vida de algunos salesianos de Triana. Pues no va a estar de moda don Bosco. ¿Qué diferencia hay entre aquella prevención aplicable a los chavales del turismo industrial para que no acabaran
en la triste realidad de la cárcel y la que necesita gran parte de nuestra juventud para no acabar en la droga, en el alcohol o en el fracaso escolar más destructivo. Nadie nos dio nunca una teórica acerca del famoso sistema preventivo que con el auxilio divino se sacó de la manga, el amor por el trabajo bien hecho y la dedicación por la juventud de los Boscos. Era el día a día el que puso sobre la mesa, suave en la forma y firme en lo esencial, muchas cosas positivas que a veces no acabábamos de asumir, pero que nos ayudaron a crecer humana y espiritualmente. Aquel ambiente familiar y comunitario y la convivencia entre educadores y alumnos, la propuesta amable de nuestras tareas, que ayudaba a hacerlas posibles, realizables y muchas veces hasta gratas, las relaciones eran sencillas y el hecho de que la mayor parte de las decisiones orientadas a nuestra formación se correspondían con el sentido común. Y Dios, que estaba siempre presente en todos los actos, desde la pedagogía directa y sensata de las buenas tardes o las buenas noches, hasta la confianza total en el amor y la protección de la madre auxiliadora. Y formando parte de este espíritu, la austeridad y la disciplina de todos y en todo, en el estudio, en la comida, cuyo menú tipo para los internos bien podía ser a base de trompitos salesianos y algún correoso filete o trozo de tortilla, para merendar pan moreno con una fina capa de carne de membrillo y racimos de 5 boquerones que precedían a 3 albóndigas nadando en un verde mar de lechuga para la jugada de cena. Muchas de estas comilonas aderezadas con la lectura de un libro sobre humanidad que se empeñaba en enseñarnos cómo se trinchaba una hermosa y ausente perdiz en cabeza.